Gemavi es presentado por MC Group, cargas y encomiendas justo a tiempo. Germán Martínez y Asociados, consultores en comunicación. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Muy buenas noches. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, y un saludo también a todos los seguidores de Mega TV. Bueno, Noelia, hemos salido de los estudios del canal y hemos venido a la Fiscalía General del Estado para entrevistar al Fiscal General del Estado. Así es, Germán, hoy salimos de los estudios de Mega TV para tener una charla, una entrevista bastante amena con el Fiscal General del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, a quien le queremos hacer varias consultas, Germán. Así es. Buenas noches, Fiscal, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, a Noelia y a la gran audiencia de Media Cadena. Bueno, la primera pregunta, quiero hacer una referencia histórica para hacerme entender el alcance de la pregunta que te hago, Fiscal. Al general Dag Eisenhower, antes del desembarco en Normandía, en donde comandaba 2,5 millones de hombres, le preguntaron horas antes qué sentía. Y él le dijo al único periodista que estaba con él, uno solo, le dijo: mire mis 5 estrellas, cada una de esas me pesa como 1 tonelada, le dijo. En tu caso, Fiscal General, vos tenés el monopolio de la persecución penal de la República, cientos de fiscales a tu cargo, si se puede llamar a tu cargo, bajo tu orden. ¿Qué sentís en el día a día, Fiscal? En el día a día, el peso de la responsabilidad, el peso de la labor que nos toca desempeñar, el peso de tener que equilibrar las fuerzas, el peso de tener que ejercer la acción penal pública, es una serie de situaciones que los sobrepaso simplemente con el siguiente pensamiento: los problemas no son míos, no los he creado yo, pero soy llamado a sostener y a sustentar mis decisiones para que la República tenga una institucionalidad. Es mi pensamiento íntimo, y con ese afán todos los días empezamos a las 6 de la mañana hasta las 18 horas más o menos nuestra misión en el Ministerio Público. Y es cierto, hay muchos funcionarios aquí, alrededor de 6.000 personas en todo el país, que va reclamando de alguna forma respuesta al trabajo cotidiano y respuesta también a sus problemas personales. La República, que merece tener también una efectividad en nuestra reacción como institución, la necesidad de que la concienciación de la gente comprenda las dimensiones de la reforma, que no es la misma que el derecho penal de 1910 o el derecho procesal penal de 1890, que son los antecedentes de esta gestión nuestra. El Ministerio Público hoy tiene una entidad nueva. En realidad debe desempeñarse con autonomía y autarquía en la misión propia más conocida, que es el ejercicio de la acción penal pública. Y en esto enfatizar que se tiene que preparar el caso aquí con evidencias y no simplemente con informaciones que surgen de los medios. Tiene que haber evidencias para los requerimientos de imputación en niveles requeridos por la norma, para la acusación, para el sostenimiento del acto procesal de enjuiciamiento público y hasta para ejecución penal. Y es apenas una de las aristas nuevas del Ministerio Público. También, paralelamente, las misiones de representación social, de intereses difusos, seguridad en el trabajo, seguridad colectiva, en los deportes, etcétera. También ocuparse del medio ambiente y derechos de comunidades indígenas. Imagínense la cantidad de misiones que tiene el Ministerio Público, y hoy tenemos que navegar en los primeros tiempos por la falta de comprensión aún de estas dimensiones de reforma, en primer término por la ciudadanía y también por el espectro político. Y ya que estamos en el tema político, es la entidad que tiene a lo mejor la suma de atribuciones, pero es la más frágil a la vez. ¿Por qué? El Poder Legislativo obviamente tiene su fuerza política propia, que lo hace bastante autoprotegido,
el Poder Judicial 9 ministros también, y obviamente el Ejecutivo con todo lo que es el aparato estatal. El Ministerio Público, con esa amplitud de misiones, solamente es protegido por su integridad, el manejo cotidiano y la responsabilidad que tenemos en enfrentar cada uno de estos aspectos. Definitivamente no tenemos ningún voto político, y en el campo del presupuesto público estamos absolutamente limitados. Simplemente tenemos la misma franja recta en el piso del presupuesto desde hace 10 años. Imagínense en el siglo XXI cómo reclamamos la necesidad de tecnología y con la necesidad propia de que las evidencias o las informaciones que recibimos lo convirtamos en evidencias a través de medios científicos. Es un desafío nuevo. En esta entidad jurídica, el Ministerio Público solamente tiene 25 años. Fiscal, monopolio es una palabra muy fuerte. Significa concentración o significa directamente monopolio. Ustedes tienen, la Fiscalía, la institución que vos encabezás, fiscal general, tiene el monopolio de la persecución penal en nuestro país. Eso significa de que la legitimidad de ejercicio de la función se gana o se pierde todos los días. ¿Cómo encarás vos eso con todos los fiscales que tenés esparcidos por la República, fiscal? Nosotros tenemos que empezar explicando el punto de partida. El modelo de Estado constitucional se diseña sobre la base de la fragmentación del ejercicio del poder democrático, social de derecho y republicano. En las tres aristas enunciativas, en principios rectores, hay un sujeto esencial, el ser humano. En la historia la ecuación era un tanto al revés. La ecuación venía desde la institucionalización del principio de autoridad. La autoridad por iluminación divina o por régimen político humano era un grupo concentrado de gente que traían ese sesgo de establecer las líneas enunciativas del derecho. En la concepción republicana, básicamente hoy se diseña el derecho desde la perspectiva ser humano, límites al poder sancionador que tiene el Estado, ya simplemente cada estamento ejerce su función propia. En ese orden, el Ministerio Público, reitero, hoy día tiene una nueva entidad que tiene que diseñar, y ese diseño no es tan pronto como uno se imagina en reforma legislativa. Cuando la reforma es ideológica, la ideología se implementa, se asienta y con el tiempo va obteniendo resultados. Nosotros creemos en reforma, que esta línea de reforma constitucional, de fragmentación del poder e instalación hacia afuera en un nuevo orden y no desde la perspectiva autoridad, tendrá vigencia al paso de 3 generaciones. Estimamos que los primeros 25 años, primera generación, es de conocimiento. La segunda, de 25 a 50, será de asentamiento paulatino, avances y retrocesos. Y la última etapa, del 50 a 75, sería de afianzamiento definitivo. En esto no hay inventiva. Países adelantados como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos siguieron la misma lógica. Nuestra Constitución Nacional se diseña sobre 2 principios rectores de la Revolución Francesa: libertad e igualdad. Y esas enunciaciones no son son de muy pocos antecedentes históricos en nuestro país. En fin, ¿cómo funcionan las ideologías? Un simple ejemplo. Nosotros toda la vida conducimos, los conductores de vehículos, a la izquierda. Imagínense que por una ley de repente surge que debamos conducir a la derecha, todos a la derecha, como ocurren con los automóviles de Inglaterra, por ejemplo. El tremendo lío que va a generarse. La reforma que ocurrió esta vez en el Paraguay con la Constitución Nacional de 1992, con el diseño del nuevo modelo de Estado, es ideológica esencialmente. Porque de un gobierno central fuerte, el derecho de la autoridad, hoy hablamos de una concepción limitada de ese ejercicio del poder central. Y eso lleva muchas dificultades.
Ya el presidente seccional, el directorio de un partido no tiene la autoridad de decir el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Sencillamente debe haber una conjunción de entes que intervengan en un conflicto penal. En primer término, el Ministerio Público, que tiene su labor específica en formar el caso, pero no es el que va a decidir, lo va a hacer el Poder Judicial dentro de los actos procesales orales y públicos, de control en primer término y de juicio oral en segundo término. Y además en esa trilogía interviene el abogado, que se convierte en el paladín republicano de las garantías constitucionales. Entonces, construimos el caso, definimos el caso y hasta cuidamos los objetivos de la pena en una conjunción de personas, no solamente una. Es un cambio ideológico profundo. Fiscal, sectores políticos de la oposición lo indica ya usted como alineado por el cartismo, o con el cartismo mejor. ¿Qué responde a eso? A lo largo de mi trayectoria, y tengo a esta altura de mi vida por lo menos 30 años en la Reforma, he pasado por todos los estamentos. En principio era un juez desconocido, que cómo pude haber entrado en la lógica de la distribución de poder, porque sencillamente concursé y fui electo como juez de primera instancia en lo penal. Y esto es bueno recordar, en aquel tiempo regía el pacto de la gobernabilidad y el cupo del pacto eran 11 jueces del crimen de la capital, del 1 al 11. El doctor Oscar Paciello, como expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, estaba gestionando el aumento a 13 en ese interín de concurso y logró que se sumen 2 más. En el cargo 12 yo fui electo y también el doctor Alcides Corbeta en el cargo 13. En el sesgo de jueces independientes para completar la torta. Asumimos la función 13 jueces del crimen de la capital. Fuimos electos en el 95. En lo personal, juré recién en febrero del 96. Ellos juraron en diciembre, creo, si mal no recuerdo. Y nos incorporamos. Hoy día somos todos amigos porque de diversas facciones nos incorporamos. En aquel tiempo trabajé bastante tranquilo por 6 años como juez del crimen de la capital, de gran alcance nacional. La investigación criminal la realizábamos nosotros. En todos los escenarios estaban los jueces del crimen. Y asumimos, tuve casos muy complicados en lo personal porque no venía apoyado por ningún grupo político, sino en el centro neutro. Y los casos emblemáticos de aquel tiempo estuvieron a mi cargo, varios muy conocidos. En el 2001, a 6 años de mi vigencia, se abre una nueva sala, elegido por la Corte como uno de los jueces que tendrían que encabezar la reforma penal. La única sala que se dedicó a trabajar la reforma penal fue la 4ª sala, compuesto por los doctores Luis María Benítez Riera, Arnulfo Arias y mi persona. Así es que por largo tiempo fuimos los únicos en la vanguardia de la reforma penal. Trabajé como responsable técnico del Poder Judicial, director de la oficina técnica por varios tiempos, también responsable en el aspecto legislativo de la reforma en el Congreso. Fui a la vez acompañado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Núñez, los 2 representantes del Poder Judicial. Desde el año 2007 fui candidato a la Corte Suprema de Justicia, único candidato por la reforma. Repetí el tema del 2013. Quiero también hacer acordar de esto. En aquel tiempo lo conocí al presidente Horacio Cartes en el Palacio cuando Interna nos convocó a los 3 y en esa ocasión fue electa la doctora Miriam Peña. El segundo candidato fue el doctor Eugenio Jiménez Rolón. Hay que decirlo. Ahí lo conocí. Esto da clarito. El señor Horacio Cartes, ejerciendo sus potestades, elige a la doctora Miriam Peña. Otra vez tuve perspectiva en el 18. Esa vez no entré en terna por dificultades que quedó conceptualmente en mi elección cuando prácticamente mi nominación era segura y fue electo el doctor Eugenio Jiménez Rolón. O sea, nunca fui candidato de Cartes.
en ninguna etapa de mi vida. El tema es que cuando uno tiene un sesgo de independiente, una parte del auditorio aplaude una decisión cuando políticamente les beneficia. Porque tiene que ser así. Mientras la otra parte queda en suspenso. En otra decisión, como las líneas del derecho deben ser siempre iguales, pues por las evidencias el lado de la izquierda es beneficiado, entonces se enojan los de la derecha. La posición del Ministerio Público es bastante endeble. El no tener fuerza política hace que la gente, el auditorio que espera una respuesta de complacencia o de acomodo, simplemente sin tener en cuenta la laxitud del juzgamiento, toman una decisión o una opinión, instalan un tema. También le hago acordar que fui en su momento villedista para la gente, que fui luguista, en distintos aspectos por algunas decisiones. El paraguayo no examina la razón jurídica ni las evidencias, sino simplemente el resultado. Otro tanto ocurre hoy. El tema de la confrontación existentes entre las líneas del gobierno actual y la línea de un expresidente anterior. El tema es complicado porque sencillamente los hechos punibles nuevos que hoy están inmersos en el Código Penal no estaban en la historia. El ciberdelito, el narcotráfico, el crimen organizado, son aspectos que simplemente en los últimos 20 años están con mucho auge. La comunicación, la densidad de lo que es el comercio internacional electrónico hace que se generen otras nuevas actitudes. Doctor, después de esa comunicación que usted dijo que tuvo con el expresidente de la República, Horacio Cartes, cuando se iba a elegir al ministro de Corte, ¿usted ya no volvió a conversar con él? Yo ¿Sí? no hablé de comunicación, hablé de audiencias públicas. Claro, de una audiencia sí. pública está filmada y grabada. Fueron electos los dos ministros que estaban conmigo, yo no fui electo. No quiero pecar de infidente, como somos hombres públicos de Asunción, me pude haber encontrado en alguna ocasión, pudimos habernos cruzado. No hace mucho tiempo lo vi en la cancha, por ejemplo. Pero no es una persona con quien yo comparto ninguna actividad. Ni tampoco una llamada telefónica. No es persona. No es persona de mi entorno. Nunca compartimos un acontecimiento familiar ni público. De hecho, soy un poco ermitaño. Un poco ermitaño. Y a través de tercero, doctor. ¿Cómo es eso? No, y contacto con el expresidente Horacio Cartes a través de tercero. Yo sé que acá hay mucho, acá en INB Web es lo que vale. Yo soy de Barrio Jara. Mi zona de influencia es zona del ex colegio, pero la cancha deportiva de San José. Ese es mi lugar de chico. La quinta del colegio. Es el País Corapú. Bueno, esa es mi zona. Yo entraba en el Mariscal López y conozco a muchísimas. En aquel tiempo nos conocíamos todos los de Barrio Jara. Jugábamos torneos en Tacuarí, en Ameliano, colegio Mariscal López, que era mi colegio, qué sé yo, San José, entre ellos también. Participábamos todos y le conocía a toda la gente de Barrio Jara. No noto yo ningún problema en ese relacionamiento porque el que tiene carácter y personalidad puede decirle a sus amigos y conocidos, bueno, estos son los límites. Hablemos, podemos escucharnos, pero la decisión la tomo yo y soy plenamente responsable de mis actos. Si decido algo es porque estoy convencido. Entonces no busquen en el entorno, sino mi propia convicción es la que desarrollo. Doctor, sabemos que el principio de la legitimidad de origen es importante. Vos tenés plena legitimidad de origen, fuiste electo a través de todos los mecanismos que tiene el Estado paraguayo para elegir un fiscal general del Estado, pero después también está la legitimidad de la gestión o del ejercicio del cargo. En este caso, ¿cómo crees que está tu legitimidad del ejercicio del cargo como fiscal general del Estado? Yo me creo como persona responsable y comprometido con los niveles de reforma, porque gracias a mi incursión en un momento histórico casi no perceptible por la gente, me hace muy corresponsable de todo lo que es el modelo constitucional y el modelo procesal. ¿Por qué?
Hablamos del derecho de la autoridad que tuvo vigencia en todo lo que es constitucionalismo histórico, hasta la vigencia efectiva de la Constitución Nacional de 1967. Desde 1992 en adelante yo me incorporo y formo parte, y me siento luego identificado con la reforma, con esas ideologías nuevas. Hoy día soy profesor titular también de la Universidad Nacional de Asunción, de la Escuela Judicial en todos los niveles, y esto que aplicamos son las líneas que se establecen en los programas educativos. Es una reforma integral. Y naturalmente todo lo que es reforma, todavía incomprendida, todavía no expresada a través de nuestra cultura pueblerina, en el que identificamos no por ideologías a la gente, sino por su relación personal, por lo que sea. Le hablé que yo soy un poco ermitaño, acá mi tiempo completo es en fiscalía, prácticamente hasta las 18, 19 horas, 21 yo estoy descansando. No me verán en los grupos políticos ni deportivos, casualmente estoy por ahí. Y las únicas ocasiones que me quedo un poco más tarde me voy a mi valle en Escobar y descanso ahí como fue habitual en mi conducta. ¿A mi pueblito Escobar? Claro que sí. Entonces me siento... ¿Cómo la música, doctor? ¿Con tierras de mil caminos o con polvos de mil caminos? Con polvos. Pero después se cambió por tierra también. Y también. En algunas versiones. Las versiones. Porque dice que el polvo estaba mal visto, entonces quedó con tierra de mil caminos. Bueno, te quiero hacer, antes de dar la pausa, doctor, una recomendación. Vos hablas mucho de que las instituciones del Estado que están a la altura de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía en general tienen poder y que la Fiscalía no tiene poder. ¿Sabe qué le daría poder a la Fiscalía? Mucha comunicación, doctor. Eso le daría el poder, por lo menos de facto. Mucha comunicación. Estas son las ocasiones que queremos transmitir justamente nuestras limitaciones y carencias. Cuando yo hablo de poder, obviamente, documentalmente, constitucionalmente y desde el punto de vista de las normativas penales, quizás sea la institución con más atribuciones. Pero a la vez, como la integridad es el único norte que le va a permitir deambular entre fuerzas realmente políticas, cuesta adecuar a esa lógica. En ocasiones el aplauso de la derecha, en ocasiones el aplauso del centro, en ocasiones el aplauso de la izquierda. Aquí se toman decisiones y a diario. No hay momentos de arrepentimiento o de reflexión. Los problemas que hoy enfrentamos, mañana ya pasaron al olvido, teóricamente para nosotros, porque hay cientos de cosas que se resuelven todos los días. Entonces, navegamos en un mar difícil cuando no tenemos todavía ese reconocimiento. Este tema del Paraguay casi lo pasan todos los pueblos de Iberoamérica. Yo soy el presidente sustituto de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Incluye países de Europa, inclusive como España, Portugal y Andorra. Este año en mayo tenemos el Congreso en Madrid, España. El anterior presidente era el doctor Francisco Barbosa de Colombia. Con él tuvimos un relacionamiento bastante eficaz. Él salió en febrero o marzo del año pasado, dejó el mandato y asumió otro presidente, otra fiscal general, la doctora Camargo, con quien ahora tenemos todavía algún problema de relacionamiento. Ahí también hay problemas de afinidad política. El presidente Petro sabemos su posición, entonces tiene dificultades de ordenar un poco el relacionamiento en las gestiones que deben ser públicas. Vamos a una breve pausa y continuamos. Estamos en el local de la Fiscalía General del Estado con el Fiscal General del Estado. Noelia. Agradecemos a las marcas que nos acompañan: MS Group, cargas y encomiendas justo a tiempo; Germán Martínez y Asociados, consultores en comunicación; Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol;
Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importás. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes de 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Para entregas de cargas, encomiendas, documentos, pólizas, malotes o paquetes. MS Group Cargas y Encomiendas, 80 agencias distribuidas en todo el país. Entrega en 24 horas, salidas diarias por Ruta 1 y Ruta 2. MS Group Cargas y Encomiendas, con móviles propios, reportes de entrega, facilidad de pago. Vendía todo Paraguay, nosotros lo enviamos. MS Group Cargas y Encomiendas, cobertura nacional, llámanos al 0976 30 11 10. MS Group Cargas y Encomiendas, justo a tiempo. Doctor Rolón, si miramos un poco el mapa y la geografía nacional, en el 92 se cambió la Constitución y se cambiaron las bases fundamentales con las cuales hoy se maneja especialmente el Código Penal y también la organización del Poder Judicial. El Poder Judicial en estos 33 años ha tenido un crecimiento, ediliciamente hablando, muy importante en toda la República. Hay muchas ciudades del interior, muchas ciudades, por lo menos unas 25 o 30, en donde hay edificios del Poder Judicial muy interesantes, hasta inclusive en algunos casos ostentosos. También a nivel central, ese crecimiento ha tenido un impulso importante. Sin embargo, en la Fiscalía no ocurre eso. ¿Por qué sería? Dijimos que en otra época histórica formábamos parte del Poder Judicial. Éramos en realidad simplemente, haciendo una ficción, como el hermanito menor que estaba ya instalado en el propio edificio. Era requerido para algunos actos secundarios de dictámenes de algunos temas de orden penal, a veces de orden civil todavía vigentes, pero no teníamos autonomía y mucho menos autarquía. Dependíamos enteramente de los cuadros del Poder Judicial. En las constituciones históricas, cada funcionario de Fiscalía, lo mismo que cada funcionario del Poder Judicial o de las defensorías, éramos designados por decreto. Entonces, el juez, el fiscal, el defensor estaban inmersos en esa autoridad que tenía el Ejecutivo en forma permanente. Sin hacer juicios de valor, simplemente hablamos de la estructura orgánica funcional. Desde 1992 en adelante, por autonomía y autarquía, tuvimos que buscar espacios afuera del Poder Judicial y fue la primera entidad que salió a buscar ese espacio. Hoy tenemos la necesidad, por estructura constitucional, instalamos en forma real la figura de los fiscales adjuntos como personal dependiente de la Fiscalía General, pero afectado a una organización departamental. Cuidar todo lo que es el entorno del Ministerio Público en control en los departamentos. En cada uno de los departamentos del país existen fiscales adjuntos, también en la capital por especialidad. El 90% de los predios que se ocupan hoy son de alquiler. Existen todavía litigios que no podemos solucionar. Ese predio que está al costado del Palacio de Justicia debería servirnos para un laboratorio forense en la capital. Tenemos uno pequeñito en esta misma sede que era de Intendencia Militar. Lo utilizamos, lo adecuamos, pero vamos formando parte de esa organización que necesita un concepto republicano de administración del país. La Fiscalía debe estar en cada rincón de la patria. Por vez primera en la historia, nosotros en mi gestión creamos fiscalías adjuntas en Alto Paraguay, en Boquerón y en Villa Ayes. Solamente había uno para todo el Chaco, con 6 agentes fiscales. Imagínense, 6 agentes fiscales para todo el Chaco. ¿Qué proyecto de eficiencia se puede crear? Un solo laboratorio para todo el país acá en la capital. Hoy
estamos continuando después de ardua gestión y creo que después de haberse realizado las obras por 8 años más o menos, estamos continuando Encarnación, hermoso edificio que está al lado del Palacio de Justicia, de 11 pisos, que servirá de sede a todo el departamento de Itapúa. Y además es la primera zona en que creemos podemos habilitar un laboratorio forense con todos los requerimientos tecnológicos. Prevemos expansiones también en Cazapá, porque hay un edificio que también ahora destrabamos para culminar y tener un edificio propio en Cazapá. En fin, tenemos ofrecimientos en Filadelfia y hasta una comunidad demasiado importante de Alto Paraná, Iruña, que colonos brasiguayos, como se le dice, pero son paraguayos ya en realidad, no solamente donaron el predio, sino toda la edificación para el Ministerio Público. De esa forma vamos adquiriendo expansión. En la concepción republicana, que es muy afecto del paraguayo, las instituciones deben estar en sus comunidades y no en el centro de operaciones, como ocurría en otra época, justamente con esta institución, que estaban todos acá nada más. En cada región debe haber un centro operativo, con fiscales operativos, con adjuntos, controlando la gestión, y un poco es la tarea de expansión constante que vamos desarrollando. ¿Sufre presión política en algunos casos, el fiscal general del Estado? Me siento afortunado porque me siento bastante cómodo. Como le dije, en mi conducta privada soy un poco ermitaño. No soy tan... ¿Eso es ahora porque es fiscal general? No, toda la vida. Toda la vida fue así. Como juez también. No me habrán visto, porque a lo mejor era el juez de menor perfil. Porque no es costumbre mía. Mi mayor... O sea, no va a cenar... No es costumbre mía. Mi mayor complacencia es estar inclusive con la gente que me acompaña en mi gestión, de repente en algún lugar entre nosotros, familiar, y listo. Tampoco soy afecto de viajar al exterior ni hacer pomposa visita por ningún lado, al contrario. Cuando hay problemas, quiero enfrentar el problema acá, que es lo que debo hacer. Y cuando hay casos, sobre todo de políticos, o que no son también de políticos, ¿no recibe algún tipo de llamada para que haya algún arreglo? ¿Quién no recibe llamadas en Paraguay? De ahí que uno se sienta comprometido a dar una respuesta positiva o negativa a consecuencia de la llamada, ya es un tema personal. Acá en el Paraguay no creo, ni ustedes los periodistas, ni los jugadores, todo el mundo recibimos de alguna forma. Por eso llaman mecanismo, en ciencias políticas esto se llama mecanismo de presión. Ahora bien, que uno se sienta afectado, claro, y comprometido es otra cosa. Ahora, doctor Rolón, el público que a vos te llama es un público de élite. Diferente. O sea, es diferente. No. A mí también eventualmente me puede llamar a pedir algo, pero es un público de bajo perfil. Pero vamos a decir una cosa. En el caso tuyo, imagínate, tener la persecución penal monopólica. Una llamada para desestimar algo, para imputar. Algo. Y quiero recordar un poco el origen de esto, y yo creo que hasta las circunstancias del destino me beneficiaron en esta ocasión. El proceso de selección para fiscal general se hizo en un momento donde la efervescencia política no era tanta. Y no solamente eso, fue un proceso muy rápido. Creo que un mes más o menos duró en la rapidez de la selección, sí, sin muchos comentarios. Y yo vine de atrás. Francamente, yo soy uno de los hombres de la reforma, muy orgulloso de la oportunidad que me dio el país, por Estados Unidos, por Europa, todo lo que es la reforma del universo. Mi tesis doctoral, con la nota máxima de la UNA 2004, basó en la reforma, y tengo ese acompañamiento de la reforma en todos los niveles. Vine de atrás por lo siguiente, y les hago acordar, no era el primero jamás en el sistema de puntuaciones, porque cometí un error en el Consejo de la Magistratura. Para ser camarista, yo fui el mejor puntuado, y no solamente el mejor puntuado, todos los puntajes. En aquel tiempo, y les hago acordar, se hizo un proceso de digitalización en el Consejo de la Magistratura, y se nos devolvieron todas las carpetas. Bueno, fue negligencia mía, no leí bien el reglamento y simplemente presenté algunos documentos.
naturalmente con muy poca puntuación documental, siendo el hombre principal de la reforma. Y me piché con franqueza, porque yo soy el profesor de la materia, diseño el esquema, trabajo, y fui el menor puntuado. En fin, no me eliminaron, pero fui el peor puntuado. Pensé no continuar con el proyecto. Y dije, no, así como ahora, esto hay que hablarlo, voy a la audiencia pública y ahí voy a decir mi verdad. En las audiencias públicas hice todos los puntajes, todos, las muchas audiencias públicas realmente. Y ahí levanté, pero me quedé otra vez tercero en el circuito. Entonces, no tuve que hacer ningún compromiso político con nadie. En realidad, obtuvimos el voto unánime sin hablar con ningún sector en específico, sino simplemente por la fuerza de ese impulso. En las previas a la selección final hablé con el expresidente, pero ese fue un poco el trayecto y en todos los casos él mismo podrá afirmar alguna vez que me pidiera simplemente que se aplique esa misma concepción que tengo en mi manejo jurídico en todo el trayecto. Pero doctor, todo eso es el Defensor del Chaco. Ahora está en el Santiago Bernabéu, está en el Real Madrid, con las luces del estadio de Real Madrid. Son absolutamente distintas. Todo ese trajinar es perfecto, es muy bello, es muy lindo, pero hoy estás en el estadio más importante del mundo, que hoy en día es el Santiago Bernabéu. Y sí, me siento todavía con igual compromiso de ese trayecto que a mí me dio la historia. Me considero un hombre afortunado porque surge la segunda línea del derecho y soy llamado a ejercerlo en todo su esplendor, hasta encabezarlo en todos los órdenes. Me siento comprometido con ese ideal republicano de control popular en la gestión, de también la inexistencia de un poder absoluto, y las evidencias son las que cantan para la toma de una decisión. En todos los casos fue mi norte. La gente que trabaja conmigo, los fiscales, saben que yo no direcciono ninguna investigación. De hecho, yo no soy el operativo. Generalmente en los casos emblemáticos políticos son un grupo de trabajo y las líneas de decisión son ellos los que establecen. Por eso lo firman y por eso asumen una responsabilidad histórica. Ahora bien, yo establezco líneas, hago control si las evidencias existen en ese marco y a consecuencia de lo mismo decido. Es cierto, es bueno tener esa amplitud de panorama, pero también es bueno tomar y asumir que ese es el compromiso social y político que la Constitución y las leyes otorgan al Ministerio Público. Yo juré cumplir con la Constitución y las leyes y hay cuestiones que obviamente pesan más que otras. Eso es innegable, somos humanos, pero definitivamente trato de encauzar mi conducta en esas líneas. De hecho, no tengo una fluidez de comunicación más que la gestión me obliga, por ejemplo, con los poderes del Estado. Hablo con el Ejecutivo, hablo con el Legislativo, mi presupuesto depende de ello. Tengo audiencias públicas, pero hasta ahí. Doctor, cuando se vienen esas críticas, por ejemplo, en el caso del expresidente de la República, Mario Audo Benítez, que lo elige también como para estar en el cargo de fiscal general del Estado, se viene una acusación que, bueno, también se dudó bastante, los fiscales fueron recusados, aparecieron otros fiscales sobre la hora que firmaron esta acusación. Cuando hay ese tipo de dudas, ¿cómo usted toma todo esto, doctor? Fíjense, cuando hablamos de un litigio judicial, estamos en procesos del derecho. Esta línea procesal actual, constitucional del 92 y Código Procesal del año 99, tienen aristas absolutamente distintas a las constituciones históricas. Y hagamos un recuento rápido. El juez recibía una denuncia en el orden del Código Procesal Penal de 1890, a lo mejor escueta, menos completa, y estaba obligado a instruir el sumario en averiguación y comprobación del hecho. Era la primera línea enunciativa procesal que hacía el juez y lo hacía casi en el día.
Hoy esa lógica no existe. La información que surja por una denuncia, por noticia criminis o una querella, debe ser una información procesada, porque las garantías del ser humano que están en el contrafrente exigen que haya evidencias por lo menos primarias de la realización del hecho y de la participación criminal. Entonces, evidentemente, no va a impulsar el proceso casi con inmediatez de la asunción del compromiso por parte del denunciante. No, debe procesar la información. ¿Y por qué término? El término de prescripción del hecho. El término de prescripción lo marca el Código Penal, artículo 102 y siguientes. Lo que yo necesito es evidencia para que se actúe en positivo. Entonces hay imputación, habrá imputación. Si el problema es la negatividad del hecho o porque existen fueros, será la desestimación la respuesta. Y por último, el archivo fiscal cuando no se tiene en vista al culpable del acontecimiento penalmente relevante. 3 opciones. Ante esas 3 opciones, la investigación preliminar se hace para precisamente recolectar esas informaciones y convertirlos en evidencia. Y definitivamente depende de ello para que en adelante se instale el proceso. En el caso del expresidente, tiene sus connotaciones políticas, no podemos negar. ¿Por qué? Los actores políticos son expresidentes ambos y tienen una puja entre ellos tajante. Pero ojo, las líneas del Código Penal establecen hechos punibles que no son tradicionales para nosotros. Reitero, el ciberdelito, el paquete de delitos económicos, en donde aparecen las filtraciones, el crimen transnacional, etcétera, no estaban en el código de Teodosio González, obviamente. El matar a otro es un acontecimiento que todos rechazamos y consideramos como una afrenta al bien jurídico vida. Y podemos admitir inclusive ese amigo que cometió ese hecho, ese vecino, ese pariente, en fin, es culpable y se demostró, tiene que pagar la culpa, lo asumimos. Pero una filtración de información, mi querido Gemavi, en la época de Stroessner él ordenaba porque tenía la potestad de decir esto. ¿Y quién le decía que no? ¿Verdad? Ojo si no lo hacía, que es otra cosa. Pero hoy es un hecho punible en ciertas condiciones. Y eso se comprobó para la imputación. Se imputa el hecho y teníamos 6 meses para investigar. En la primera providencia de la imputación ya se sabía en qué fecha se iba a presentar el escrito conclusivo. Se hizo, creo que una ampliación. Una prórroga. Una prórroga, y ampliación es prórroga. Y de igual modo se señalaba la fecha. Para esa fecha de la presentación conclusiva, se creó una serie de artilugios de la defensa que en otras ocasiones los medios critican, las chicanas. Claro, se presentaron. Hasta al vecino le recusaron. Ahora, doctor, algo le pregunto. Si bien es cierto, como vos decís, la filtración podría ser un delito. Perdón, digo, podría en el sentido del análisis previo. El contenido de esos documentos. Y también, a ver si me explico, doctor. Filtrar algo es un delito, perfecto. Pero lo que contenía ese no es importante, o el hecho de que haya sido filtrado ya le exime de investigación por parte del Ministerio Público. No quiero todavía entrar en ese compromiso de desentrañar el aspecto de fondo y de forma. Simplemente quiero diseñar el esquema para que se entienda. La imputación en investigación preliminar tenía por objetivo 2 cosas. ¿Existió el acontecimiento penalmente relevante? Aquello que está prohibido por la norma. La respuesta no mía, del equipo de trabajo que era un adjunto más una decena de personal técnico. Dijeron que sí existieron, hicieron cuadrantes de informaciones, una imputación con 60 hojas. Existió, dicen ellos. En segundo término, ¿existe participación criminal acreditada? Sí. Quienes publicaron fueron estas personas en diferentes momentos que también se denuncian. Sobre esa base se inicia
la etapa preparatoria, que duró cuanto menos un año. Claro. La gente sabía el universo de atención, y les hago acordar, desde ese momento se tejieron los mantos de protección que no eran procesales, sino discutiéndole al fiscal que el tema hay que dilucidar en ese nivel de control fiscal y judicial en diferentes momentos. Se sabía que en el día X se debería presentar la acusación. ¿Qué pasó el día X? Yo tenía que viajar justamente por la IAN en la Argentina, tenía un compromiso preparatorio para el Congreso de España como autoridad de la institución y tenía los pasajes establecidos y preparé mi viaje para ese martes, tenía que viajar a las 17 horas. Y ahí se presenta a las 3, creo, las 2 al mediodía, un poco más, la recusación contra todo el mundo, pretendiendo que caigamos en negligencia al Ministerio Público porque teníamos la obligación de presentar un requerimiento conclusivo. ¿Y la renuncia del fiscal Sanabria, doctor? No, vamos a terminar esto y venimos a eso. Okay. Entonces, llega la hora, pero yo había designado en su momento para que me interine a una adjunta en mi ausencia y tenía horas, desde las 17 horas, ya fue la semana anterior, previendo mi ausencia. Cuando llega el problema, todo el mundo recusaba hasta el vecino, pues entonces nos vimos la obligación de revisar un poco el esquema. Y no previeron, no lo recusaban a la fiscal que entraba en vigencia en ese momento. Patricia Rivarola. Patricia Rivarola. Tampoco previeron que en el equipo de trabajo estaba un fiscal, bueno, en su momento relator, pero era el relator eje que acompañó todo el esquema, que en ese momento ya era fiscal de emboscada. Sí. Entonces se designa también a él que estaba liberado. Y por último, una fiscal también de delitos económicos que también, uno solo hacía falta, pero para que se trabaje en equipo, en conjunto, desde ese momento se redondea el esquema y simplemente se examinan si hay evidencias ya, porque el fundamento es serio, artículo 347 del Código Procesal Penal presentan la acusación. Es una tarea de ellos, no es de una improvisación. Yo me sentiría halagado, fui litigante y no criticaría en público, sino en el proceso, en la audiencia, si no hay evidencias. Acá se embarra la cancha, se embarró para la imputación, se embarró al momento de la acusación. Lo que dice el Ministerio Público no es verdad absoluta, no es la verdad de la autoridad, simplemente es un argumento enunciativo de una posición jurídica acusatoria que se asume. Eso debe ser controlado puntualmente con las críticas, las observaciones, las informaciones que tiene la defensa en la audiencia preliminar, y el juez mismo puede sobreseer si cree que los argumentos del Ministerio Público no son suficientes. Estas son las líneas de control que se ejerce y nosotros embarramos todo el tiempo la cancha. No hay evidencia, que es injusto, pero la solución de designar fue legal, la decisión de establecer una línea de gestión a cargo de gente que trabajaron también es legal, así es que esas observaciones no tenemos. ¿Y la denuncia que hizo Sanabria? Perfecto. Él era componente del equipo anterior, conmigo habló una semana antes, simplemente estas reuniones en plana mayor son siempre para instalar si hay líneas positivas o negativas, y mi compromiso siempre es que conforme a las evidencias se actúen. Nos reunimos, él no explicó ningún impedimento, también se presenta aquí, hablamos en conjunto, y hasta que me sorprende un día, yo estando en Choré, inaugurando una nueva sede, gente de un medio periodístico me dicen: ¿qué opinas sobre tal cosa? Desconozco, él no me comunicó absolutamente nada. Ahí, en medio directo. Y fue así. Doctor, pero en esa reunión que ustedes tuvieron, el fiscal ya habló de que estaba preparando su acusación, que había elementos para acusar, ¿o no? Esperen, lo que hablamos son líneas positivas o negativas, propuesta conclusiva. Él ya no estuvo en la conclusión final. Pero si tenemos una imputación de muy amplio estándar informativo que te dice
no es solamente elemento de sospecha, sino líneas diagramadas de comunicaciones, de expansión, en fin, muy elevados, con muy pocos requerimientos ya para acusar. Entonces él sabía toda la faz previa. Y en el día que hablamos una tarde, él no expresó ninguna voluntad. Después ya me enteré que había sido una posibilidad de ser electo juez de primera instancia en lo penal, etcétera, y asumió unos días después de haber renunciado. Claro, porque la duda era la siguiente, doctor. Si él ya tenía, digamos, esta imputación y tenía elementos para acusar, él renuncia un día antes y lo que se decía es que él recibía mucha presión, tenía mucha presión y que no quería firmar esta acusación porque no había elementos. Y probablemente haya tenido presión de alguna parte, pero no nuestra. Nosotros garantizamos ese nivel de respeto a la individualidad, a la independencia investigativa. No me consta ninguno de los detalles que me dice, pero si había un estándar amplísimo para una imputación que requería muy pocos elementos y hubo un año para completar, lo más expectable es que se haya seguido la misma línea y con gente que trabajaron, eso no se puede desmentir. Ahora, tenemos que hacer una pausa, doctor Rolón, pero yo le vuelvo a decir, yo no sé qué límites y también cuál es, tu política de comunicar, pero todo esto que vos me estás diciendo no se comunicó afuera. Y es difícil. Perdón, antes que concluyo nomás, doctor. Probablemente por eso también se van formando la idea que se van formando. Entonces, como decía García Márquez, lo que no se comunica no existe. Vamos a una breve pausa y me comentará al respecto. Seguimos en la oficina del Fiscal General del Estado con el Fiscal General del Estado. Noelia. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importás. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes, de 8 a 17 y 30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos posolares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con variadas opciones. Elegí el que más adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Doctor, ¿qué relación tiene con Víctor Galeano Perrone? Es mi amigo, yo soy de Barrio Jara, le acabo de decir. La familia Galeano Perrone son de Barrio Jara. En principio eran en Las Mercedes, lo conozco desde chico. Horacio Galeano es mi compañero docente, nosotros trabajamos en Reforma. Siendo el decano, me llevó a la Universidad del Pacífico y otras universidades para desarrollar el tema de la reforma. ¿Y tiene alguna influencia en la Fiscalía, Víctor Galeano Perrone? Contarle más. Sí. Después le conozco a Carlos, es mi compañero de promoción los 6 años. Le conozco también a Lucho Galeano Perrone, a Gustavo y a la hermana, son varios hermanos. Jamás dialogamos sobre temas de mi decisión en ningún aspecto. O sea, yo no les niego a mis amigos. Víctor no tiene ninguna decisión en la Fiscalía. No, suele hablar conmigo como cualquier hijo del vecino, pero respeta mucho la personalidad. Él sabe que no puede meterse en mi trabajo. Eso es mío, es conclusión mía. Yo quiero hacerle acordar de repente cuando hablan de Cartes. Cartes tiene muchos conflictos en Fiscalía. Algunos a favor y otros en contra. Partidarios suyos que están procesados hoy. Parece que olvidamos esos aspectos que solamente tenemos de un lado en un momento histórico. Con Horacio Cartes yo no jamás hablé en forma directa, ni a través de interpósita persona. Nunca. No hablamos elementalmente con los amigos, nosotros nos reunimos
muy de tanto en tanto, y hoy con más restricción aún por esta de mi función. ¿Qué piensa de Horacio Cartes, doctor? Yo no sé, no tengo contacto con él. No, pero ¿qué piensa de él, independientemente del contacto? Me parece un ciudadano que tiene que también seguir las mismas líneas del Estado de Derecho. Si hay evidencias positivas, se actúan en positivo. Tenemos procesos contra él acá en Fiscalía. Está todavía en investigación preliminar porque no están cerrando los temas. Hoy hay otros que fueron desestimados, el avión iraní. Y les hago acordar que ese es un tema que hace 2 años en la Argentina fue desestimada también porque simplemente quedaron sin evidencias. En el Congreso de la AMIA que tuvimos en Buenos Aires hace un año, el fiscal estuvo exponiendo las razones de la desestimación en la Argentina y evidentemente no reunían los presupuestos de la punibilidad de la conducta. Aquí hay que decir, el gran paquete de hechos solamente nos interesan los hechos punibles dolosos. No hablamos de irregularidad cualquiera. La irregularidad administrativa tendrá su sanción en derecho administrativo. La irregularidad culposa tampoco esencialmente no es punible, salvo que la norma lo refiera en forma específica. Nosotros creemos que el gran número de irregularidades o ilicitudes de orden civil inclusive son justiciables en lo penal o perseguibles en lo penal y no es así. La regla es solamente de hechos punibles dolosos. Doctor, ¿qué opina de este abogado Walter, algo así, Walter Acosta de Alto Paraná, que le propinó un golpe en la cabeza a esta funcionaria del INTN? Evidentemente merece todo lo que es la reprochabilidad social. Actitudes como esas son retrógradas. Finalmente podemos no estar de acuerdo con las intervenciones, las normativas, pero tenemos los mecanismos del Estado de Derecho para hacer valer lo nuestro. Y voy un poco más, tampoco estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal de Apelaciones, creo que fue un tratamiento indebido. Afortunadamente hoy leí que se corrigió a través del juez de primera instancia. No, pero sí, no debió tomar la decisión de eximir supuestamente de estas medidas y por ende se entiende que se levantó esa orden de captura, doctor. Sí, no debió, porque definitivamente nosotros creamos en la reforma penal, mi sala, cuarta sala, que el reo prófugo tendría que demostrar su actitud de acatamiento a las normas para que justamente sea oído por el juez y una vez que el juez lo oye, finalmente toma las medidas adecuadas. Esta fue una decisión directa desde la clandestinidad, hay que decirlo con franqueza. No podemos estar de acuerdo. Eso es ilegal total, ¿no? Contraría las normas. Doctor, ¿y qué información tenés de que él también, la fiscala en la audiencia, fue maltratada por este muchacho? No tengo noticias, me reservo un poco... Pero tenés información, ¿verdad? No tengo. No tenés ninguna información. No me informó. Eso nos decía esta semana justamente el abogado de la ingeniera de INTN, que incluso la propia fiscal en esta audiencia recibió como una especie de amenaza. No dio ninguna información. A mí no me llegó ninguna información. Pero en recomendaciones de prácticas forenses solemos decir que justamente el temperamento correcto es que el sujeto sometido a proceso y está rebelde, cuanto menos debe decir, bueno, estoy presente aquí me tienen, y para que justamente se pueda implementar alguna medida cautelar que no sea privativa de libertad. ¿Esto es motivo de que los camaristas sean, digamos, sacados por mal desempeño de sus funciones, doctor? No quiero entrar en ese campo porque ya no me compete. Eso es cuestión del jurado de enjuiciamiento. Leí por ahí que también hay un enjuiciamiento de oficio. Es cuestión de otra institución y yo respeto mucho cuando las instituciones republicanas asumen lo suyo. Inclusive los órganos políticos. Me parece muy bien que cada quien nos hagamos cargo en esta proporción de distribución fragmentaria del poder de todo lo que nos atañe. Ya es suficiente con la acción penal pública y las otras misiones, a salvo las decisiones que puedan tomar el legislativo, el ejecutivo y las otras instituciones como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Doctor, yo te pregunto, ¿cuál es tu objetivo principal en estos 3 años que te sobran en ejercicio del cargo como fiscal general del Estado?
¿Cuáles serían los principales, los objetivos a nivel personal que tenés desarrollar y conseguir como fiscal general del Estado? Mi mayor anhelo, que se concrete la institucionalidad republicana, que a 2 años nos cuesta bastante, pero diseñamos la idea, en estos 3 años que la gente vaya comprendiendo que más allá de los hombres, las leyes sean las que gobiernan las actitudes que debemos asumir, la institucionalidad republicana. Contralor en la gestión, claro que sí, asumimos que somos falibles, cómo no, pero entiendan siempre que es de buena fe. En 3 años yo realmente quiero irme a descansar, yo soy jubilado del Poder Judicial y deber cumplido. Estuve en las 2 principales instituciones de reforma, Poder Judicial y Ministerio Público. Me suelen de repente algunos querer calentar la cabeza, no, vos podés pretender tal cosa. No hago ninguna discusión ni debate porque tengo un compromiso republicano de estar 5 años aquí, si me permiten. Pero definitivamente no tengo ninguna intención de usar como trampolín este cargo ni otro. Simplemente cada mandato fue mi línea de conducta y critico a la gente que asumen de concejal a diputado o a senador y después ya es ministro y ya se expandió el tema y no cumplieron nunca con su mandato. Todas las misiones de mi vida cumplí estrictamente mi mandato y eso también quiero desempeñar aquí. ¿Va a seguir siendo ermitaño, doctor? Sí, creo que sí, ya nos sacamos de ese... ¿Teme algún juicio político o no, doctor? Es una factibilidad. Yo creo que nadie está exento de investigación, pero definitivamente creo que tengo la conciencia tranquila. Duermo de las 9:30 hasta las 5:30 de la mañana, así es que imagínense. Todos los días, esa es un poco mi rutina, por eso le dije que soy ermitaño. ¿Y cuando se levanta no escucha, doctor? No, escucho la radio, la información escucho y me informo. Llego acá a las 6, continúo, tengo la tele prendida acá, así que no hay problema. Claro. Pero conceptualmente estoy muy bien conmigo mismo. Doctor, el tema de la causa del fiscal Marcelo Pecci, hace rato mencionó a la fiscal general de Colombia, la doctora Luz Camargo. ¿No hay una muy buena relación entre ella y usted? ¿Eso impide a que se pueda tener mayor información de esa investigación o qué se podría decir? Hay una serie de cosas que fueron administradas muy pasionalmente aquí. Yo tengo mucha sensibilidad y repito lo que siempre digo. No veo a ningún solo funcionario del Ministerio Público que no tenga interés en dilucidar, si es posible dilucidar en nuestro país el tema. Y empecemos por los principales acontecimientos. La ley penal es territorial esencialmente. El hecho principal ocurrió en Colombia. Las declaraciones del supuesto testigo que quería beneficiarse con una concesión de la ley por su cooperación ocurrió en Colombia. El asesinato de ese mismo testigo ocurrió en Colombia. Entonces, el núcleo informativo, el universo procesal se abre para todo el espectro que surja de ese hecho, inclusive la condena eventual de los autores, instigadores, cómplices, etc., actores intelectuales. No solamente para una partecita como se sugirió en los medios de prensa. Nosotros ya logramos la condena de los actores materiales, ahora del Paraguay, actores intelectuales. Es una falsedad absoluta. En cualquiera de los casos, nosotros abrimos en el mismo día que la ley penal nos dio un resquicio, abrimos una carpeta en el Paraguay, pero siempre va a ser subsidiaria a la investigación colombiana. Definitivamente con ese cúmulo informativo nosotros tomamos cartas en el asunto. Yo personalmente fui a Colombia con un grupo de fiscales que se encargaron de tomar declaraciones a Correa Galeano y a otra gente que también lo hicieron. Hablaron con los fiscales intervinientes y hasta se entablaron las relaciones para que algún elemento investigativo se nos enviara, como el celular.
Y aquí hay muchos problemas internos en la familia, no quiero ahondar en ese tema, respeto la sensibilidad de cada quien, pero es así. Entonces, definitivamente con ese cúmulo informativo y la realidad de los hechos nos van indicando que las enunciaciones que hicimos en su momento fueron reales. El presidente Petro declaró y dijo justamente en los hechos, dio alguna información desmintiendo el curso de investigación y cambiando a los fiscales. También es real que el presidente Petro tiene una línea ideológica distinta al anterior fiscal general y él obviamente fue determinante para la elección de la nueva fiscal. Ese es el problema cuando estamos muy afectados por los regímenes políticos. Afortunadamente por esa rapidez en mi elección yo no fui inmerso y además tengo voto unánime. Lo de Petro va a cambiar de todos modos, doctor. ¿Es posible? ¿Usted escuchó el estadio cuando escuchó fuera Petro? Sé que uno de los candidatos ahora opositores es justamente el fiscal Francisco Barbosa. Por eso le decía. Pero esa cuestión ideológica... Tenemos una pausa, Noelia. Dale, a la vuelta entonces. Breve pausa y volvemos. Noelia. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importás. Venía a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes de 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Para entregas de cargas, encomiendas, documentos, pólizas, malotes o paquetes, MS Group Cargas y Encomiendas, 80 agencias distribuidas en todo el país, entregan 24 horas, salidas diarias por Ruta 1 y Ruta 2, MS Group Cargas y Encomiendas con móviles propios, reportes de entrega, facilidad de pago. Vendía todo Paraguay, nosotros lo enviamos. MS Group Cargas y Encomiendas, cobertura nacional, llámanos al 0976 30 11 10, MS Group Cargas y Encomiendas, justo a tiempo. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos posolares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con variadas opciones. Elegí el que más adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Doctor, cuando vemos el presupuesto de la Fiscalía, ¿qué planes vos tenés para...? Porque hay un rezago del presupuesto de la Fiscalía con respecto al Poder Judicial y también con respecto a otras instituciones del Estado. ¿Cuáles son tus planes al respecto? A nosotros no nos queda más que respetar las líneas institucionales, entre ellos ejercer los actos propios de los pedidos de ampliación. Nosotros previmos ya para el 24, año pasado, un aumento del 62%, ambicioso aumento, que nos permita crecer, inclusive ocupar los espacios en los lugares que ya nos concedieron un predio. Nosotros exigimos un predio importante, por lo menos 1 hectárea cuadrada, porque hay que prever la expansión, los estacionamientos, etc. Ya no nos sirven el lotecito de otras épocas. Esta es una institución grande, con misiones institucionales grandes. Y tenemos ya en muchos lugares otorgados en título de propiedad para la institución. Entonces, definitivamente tenemos que prever la necesidad de expansión, de crecimiento, porque es la única entidad que nació desposeída. Sabemos que existe un poder judicial en todos lados, edificaciones, y probablemente sean muy justificadas las necesidades, pero tienen predios y locales. Nosotros no tenemos en el 90% de los casos predios siquiera, y mucho menos tecnología y laboratorio. Definitivamente con ese concepto previmos un aumento importante que obviamente no fue tratado siquiera. Pedimos una ampliación para cubrir los gastos y ni siquiera fue objeto
de determinación final por el Congreso. Un año peleamos la ampliación presupuestaria. ¿Qué podría cambiar si tenés esos recursos, doctor? Y definitivamente, en la tecnología del siglo XXI es demasiado importante en una investigación de épocas históricas. El comisario Rolón se presenta ante Gemavi y lo interroga, le miran los ojos. Gemavi tiene algunas desviaciones de la vista, se rasca la cabeza, se siente incómodo, y esa autoridad sabe que ese es el culpable. Y va a escribir en su información y va a decir y probablemente la conjunción de actuaciones que tienden a concretar lo que dice la autoridad, ese sujeto va a ser culpable. Hoy día esa misma gráfica es imposible. Ni siquiera que Gemavi me diga yo soy el culpable de ese hecho, lo firmo, no es suficiente. En la concepción republicana de la justificación de la culpabilidad, el Estado, más allá de la declaración del propio imputado, debe justificar los dos aspectos de la punibilidad de la conducta, la realización del hecho y la participación criminal. Entonces, estamos en otra época. Por decirte, en ese derecho de la autoridad, nombro simplemente a los fines didácticos para que se entienda la gravedad del tema, 20 siglos de cultura jurídica proveniente del derecho romano justificaba la paternidad de una criatura a través de 3 fórmulas. Nomen tractus fama, que diseñaba el propio esquema. Bueno, nació en el seno de los Rolón, en Escobar. Bueno, probablemente sea uno de ellos, ¿verdad? Probabilidad. Segunda concreción, trato, en fin. Emiliano Rolón se iba y le traía obsequios, lo presentaba entre la gente. Tenía el trato familiar. Fama, además yo oí supe, ¿verdad? Es lo del físico, ellos el ruido grandote. No hay posibilidad de error. 20 siglos de cultura. Solucionamos un tema con esa forma. Imagínense, en el Paraguay llegó creo que el ADN 70 y un poco más, 80. Tenemos otra realidad. Tenemos que justificar por medios científicos. Ese es el desafío del Ministerio Público. La necesidad de concluir los casos a través de una investigación científica y que te dé respuesta de culpabilidad concreta. Doctor, fueron nombrados 60, 70, 80 fiscales más o menos últimamente, ¿verdad? No sé la cifra exacta, pero alrededor de 60. En realidad, entre más de 60, 65, ahí faltan más por lo menos 8, que tienen que ver con fiscales nuevos, en realidad son 40, pero los otros son de plazos vencidos, renunciantes, etcétera, que tenemos la necesidad de recomponer. Nombramos varios, pudimos completar algunos cuadros, pero aún así nosotros necesitamos por lo menos 50% más de fiscales para cubrir la densidad del territorio nacional según la población que tenemos. En el Chaco, que para mí es muy sensible, hoy tenemos 13 fiscales. En otra época solamente había 5 o 6 para todo el Chaco. Para todo el Chaco. Es imposible. Hoy tenemos la necesidad de crear localización en Carmelo Peralta por disposición de la ley. Imagínense la amplitud de compromiso que tenemos. Todo esto que vemos con alguna mejoría se debe justamente a la gestión que realizamos y con malabarismos vamos completando. Hay equipamientos que vamos también adquiriendo por necesidad. En uno de los últimos casos de secuestro de una de las familias del norte, comprobamos que el Estado paraguayo no tiene escáneres de su suelo. Y vamos a hacer la gestión para que compremos uno. No es tan caro, cuesta $13,000, pero son tecnologías que hay que tener. Con un escáner parecido a ese se detectó que bajo las pirámides hay unos túneles que contendría algo que podría cambiar un poco la historia. Sí, señor. De los egipcios. Sí, señor. La tecnología... Estamos hablando de un escáner superior, ¿verdad? Sí, no, pero nosotros por lo menos hablamos de superficie de film. Claro. Son $13,000. Lo estoy contando como estuve en Colombia en el búnker. Y fíjese en aquella mesa, hacemos figurativamente una mesa de vidrio allá hacia adelante. Ellos son capaces de detectar a través de tecnologías que ese vidrio aparentemente transparente sirve para mimetizar drogas en tránsito.
y cuesta más o menos $300.000 el aparato. Un solo aparato que te detecta de un refilón en esta parte de esta producción ahí. En la década del 60, una anécdota nada más, en la década del 60, desde la Embajada de la Unión Soviética, a través del movimiento de los vidrios del Pentágono, se podía saber qué estaban diciendo los que estaban adentro del Pentágono. Hasta que descubrieron los americanos por la contrainteligencia y cambiaron los vidrios y hicieron para que no sean detectables. En la década del 60 ya. Imagínense. Y ahora nosotros no tenemos ni escáner. Tecnología primaria no tenemos. Tecnología primaria no tenemos. Demasiado importante cuando las garantías benefician a la parte adversa de la persecución penal. Ellos tienen derechos, tienen la obligación y el compromiso de que el Estado les justifique. Por eso es muy importante y reclamamos a gritos las veces que podemos que es nuestra principal deficiencia. Imagínense la misión, acción penal pública en todos los niveles, hasta ejecución penal. Imagínense agregarle el tema del medio ambiente. No hablamos de delitos, sino cuestiones ambientales. Y simplemente cito un ejemplo. Como tenemos esa misión, estos días yo felicité a un fiscal de Cazapá porque se encargó de conseguir alevines y lo lanzó al Pirapó, por ejemplo. Como una forma de recrear el medio ambiente. Imagínense, ese tipo de misiones tenemos. La representación social, el tema de las lomadas es un apéndice contra lo cual luchamos hasta ahora. Aquel que transita por la ruta sabe que es un verdadero peligro, ¿verdad? Y no hablamos de la necesidad, no hablamos de simplemente que haya señalizaciones. Eso debe haber por seguridad en el tránsito. El tema es que cuando ya es un peligro, ¿verdad? Claro. Entonces también hay que ver el tema de los intereses difusos, seguridad en el deporte, caso Arrayane, lo enfocamos desde esa perspectiva. Seguridad en los espectáculos deportivos, en el trabajo. Están los casos de Ochi en los últimos tiempos. Sí. Son aspectos que en esos casos rayan con lo delictivo, pero de igual modo son misiones nuestras. Y de derechos de comunidades originarias, la amplitud que eso significa. Doctor, finalmente, tenemos que terminar lastimosamente, pero ¿cómo querés ser recordado en 50 años? Y yo creo que como alguien que sentó las bases para que la institucionalidad republicana empiece a funcionar en el país. Ese concepto paternalista de que yo estoy acá al frente y por eso puedo defenderte es lo que debe ceder. Ese es el compromiso notable que ya instalamos desde el caso Curuguaté, que ustedes saben. A mí me preguntan mis amigos, pero ¿crees realmente que entre esas 10 personas que están ahí armadas no hay culpables del asesinato de los policías? Eso es mi convicción personal, y si yo le voy a decir, infidentemente le voy a decir que sí, yo creo. Por una simple lógica. Si estoy en el campo de batalla y me disparan y yo tengo para disparar, también lo voy a hacer para defenderme. Ahora bien, ¿se justificó que la bala asesina era de A, B o Z personas? No. No hubo autopsia, no hubo criminalística, no hubo balística, no hubo la famosa filmación aérea. Imagínense cómo andamos desprovistos de justificación de un acontecimiento penalmente relevante. Mi convicción personal no sirve. Ese es el viejo concepto de autoridad que te mira a los ojos y sé que eres culpable. No es así. Esas son las renovaciones que yo, como afortunado en la historia, digo que tenemos que plantar las semillas para que dentro de 25 o 50 años, digamos, aquí se plantaron las semillas de una institucionalidad. Probablemente tenga muchos defectos, pero lo que más me critican, esos defectos que me apuntan no tengo. Así es que estoy complacido con mi medianía, tranquilo, no preciso de muchas cosas para vivir, vivo tranquilo, soy feliz con lo que tengo y vamos bien. Lo único que no me gusta es que soy ermitaño. Tenés que salir. No, imagínense, donde yo salgo, de repente la gente pide fotografías, de documentos, y yo me siento bien. Yo estoy con mi gente y me siento bien, no es que me sienta incómodo. Claro. Forma parte de mi naturaleza. Gracias, doctor Rolón. A ustedes, muchas gracias. A ustedes porque nos dieron la oportunidad de que la ciudadanía conozca a la persona, no solamente a quien ejerce el cargo.
estamos muy contentos por eso. Gracias a ustedes. Gracias. Agradecemos a nuestro oficiante, Noelia. A MC Group Cargas y Encomiendas Justo a Tiempo, Germán Martínez y Asociados, consultores en comunicación, Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol, aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Si Dios quiere y la Virgen permite, nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la mañana en Marcando Pauta. Gemavi fue presentado por MC Group, Cargas y Encomiendas Justo a Tiempo. Germán Martínez y Asociados, consultores en comunicación. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre.